Regresamos en Vía V, los chicos no paran, están hoy que no sé qué han comido. Espero que ningún medicamento homeopático, porque de eso vamos a hablar ahora. Después de la noticia de estas últimas horas, en función de la cual los medicamentos homeopáticos, a lo mejor te está mal llamarlos medicamentos, los productos homeopáticos en Estados Unidos deberán advertir a partir de ahora que no hay evidencia que los respalde. Manuel Castro, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Un auténtico placer, Manuel, volver a hablar contigo después de aquella experiencia inolvidable que vivimos aquí en este plató. Yo no sé qué sentiste tú, o sea, qué importancia le concedes a esta decisión que se ha tomado en Estados Unidos. Bueno, hace un año, tanto la Comisión Federal de Comercio como la FDA, la de Drogas y Alimentos en Estados Unidos, dijeron que iban a revisar su política de regulación sobre estos productos. La FDA no ha hecho nada por el momento, pero la Comisión Federal de Comercio, que tiene entre sus funciones la defensa del consumidor y las leyes antitrust, el antimonopolio en Estados Unidos, sí que ha entrado en el mercado más amplio. Los medicamentos homeopáticos son aquellos que tienen una receta y un etiquetado, ¿sí?, en el propio producto. Y entonces ha dicho que si la empresa que vende los medicamentos dice que eso tiene alguna efectividad que es para tratar el catarro, la artrosis o la sinusitis, entonces tiene que decir también que no se ha probado su eficacia con ninguna evidencia científica y que esas supuestas propiedades curativas están basadas en unas creencias de finales de 1700, sí, que no son aceptadas por la mayoría de los científicos en la actualidad. ¿Tú calculas que esto le va a hacer daño a este negocio barra estafa? Se calcula que en Estados Unidos este negocio supone más de 1.000 millones de dólares, lo que puede mover cada año. ¿Tú crees que esto va a empezar a ajustar, a poner las cosas en su lugar, o a la vista de la capacidad de penetración que han tenido va a ser complicado? Bueno, hay dos opiniones sobre esto, la optimista y la pesimista. Sí. La pesimista dice que le estamos dando se está dando un mensaje contradictorio a las personas. Por un lado se puede poner que es para la sinusitis, aunque tienen que poner otro mensaje abajo. Y por otro, dicen que es el primer paso y que seguramente el informe que saque la FDA dentro de un tiempo, que sí que va a ser un buen palo para ellos. De todas formas, no creo que ninguna empresa de los que venden medicamentos homeopáticos en el mostrador, sin receta, esté contenta con esta medida. Ya. Y es una medida que es la que podría hacer la Comisión Federal de Comercio sobre la defensa del consumidor. Ella no se puede meter más adentro sobre el concepto de producto, medicamento homeopático, eso es cosa de la FDA. Llega hasta ahí, pero la FDA se supone que podría dar la última vuelta de tuerca, digamos. Estamos viendo imágenes en nuestra pantalla de esos productos homeopáticos. Lo hablábamos aquí cuando vinisteis, Manuel. A mí lo que me sigue pareciendo increíble es esa voluntad de engañar, porque el aspecto que tienen estos productos es idéntico al de un medicamento. Yo creo que, no sé si como médico es uno de los problemas que ves, por donde habría que entrar, que las cajas, el packaging, los blisters, todo esto, no tengan esa voluntad de engañar. Por supuesto, sí, ellos juegan a lo que tienen que jugar, son una empresa y tienen que ganar dinero y por supuesto empaquetan esto exactamente igual que medicamentos, pero bueno, la legislación española le sigue considerando medicamentos homeopáticos. Y aquí en este país, la última legislación, que es del año 2007, dice que hay dos formas de autorizar esos tipos de medicamentos, por un reglamento simplificado en el cual tiene que decir que no tienen ninguna indicación terapéutica. Y si van a decir otra cosa, tienen que seguir los mismos procesos que cualquier medicamento normal. No se está cumpliendo en ninguno de los casos. ¿Hay cálculos de qué dinero mueve aquí en España la homeopatía? Y ya si tenemos el dato de Galicia, pues estupendo. Del dato de Galicia, no sé, en España parecía que fue Boirón, que era la que tiene un mercado mucho más amplio, facturaba unos 60 millones de euros al año. Considerando que debe tener el 70 al 80% del mercado, pues quizás sean en torno a los 80 o 90 millones en todo el país al año. Como médico, ¿te frustra mucho que haya mucha gente que siga creyendo en esto? Sí, sobre todo porque se juega con la confianza del paciente en el médico, y esto va por los colegas que lo siguen dando, claro. Y por otra porque hay casos de abandono de tratamientos por estos tratamientos que evidentemente no tienen efectos secundarios, porque claro, tampoco lo tienen primarios. Claro. Está muy bien, efectivamente. Bueno, Manuel, yo supongo que esperáis que después de lo que suceda en Estados Unidos, con este afán que tenemos de imitar todo lo que sucede en el otro lado del charco, aquí pueda empezar a pasar lo mismo. No sé cómo lo ves tú, si crees que esto va a empezar a marcar una época de problemas serios para la homeopatía.
La época ya ha empezado. En este país, desde luego, todo este año ha sido terrible para la marca emblemática de la homeopatía como Boirón, ¿no? Han tenido unas ruedas de prensa tremendamente horrorosas. El Consejo General de Colegios Médicos se ha puesto en contra, totalmente en contra, y se ha definido, y van a sacar documentos sobre ellos. Y ahí, ahora mismo, hace poco salía un artículo donde comentaba que 3 sociedades farmacéuticas científicas se habían puesto claramente en contra de la homeopatía. Bueno, así que vuestro trabajo de concienciación está dando sus frutos, Manuel. Muchísimas gracias, de verdad, una vez más por atendernos, y voy a compartir con los espectadores así unos minutitos de aquel momento que nos dejasteis aquí hace ya unos meses, aquel suicidio homeopático en el que quedó de manifiesto para qué vale exactamente este tipo de productos, sin efectos secundarios, pero como decías también sin efectos primarios. Un abrazo muy fuerte y muchas gracias, Manuel. Vale, un abrazo. Venga, buenas noches. Bueno, pues vamos a ver ese momento concentrado de aquel suicidio homeopático que vivimos aquí, como muchas otras cosas que pasaron en esta mesa en el Vía V. Bueno, pues estamos asistiendo en directo a un suicidio homeopático. Manuel Herredor y Manuel Castro, ¿qué os tendría que pasar después de...? Después de tomarme 40... bueno, si esto fuese Valium, imagínate, o un ansiolítico para dormir, una benzodiazepina, ahora mismo tendría que estar ya... Tendrías ya que empezar a notar ya que algo te está pasando. Camino al hospital o mal va la cosa. Bueno, era una parte, porque fue una conversación larga en la que estuvieron permanentemente comiéndose esas pastillas, por cierto, como decíamos, perfectamente empaquetadas en un blister que parecía de un medicamento convencional, con todos sus controles científicos, etcétera, etcétera, etcétera. Increíblemente, seguro que conocéis a alguien que consume homeopatía en vuestro entorno, ¿no? Y tenemos, y aparte, yo me alegro mucho que salga esto, y además aquí ya voy un poco a la miseria y al abuso de los amigos, porque tengo discutido sobre esto como si hablásemos discusiones de ciencia, de lobby farmacéutico, de unas cosas, pero básicas para la sociedad, fundamentales, y que al final esto se quiere prohibir porque hay un lobby farmacéutico que está en contra de esto y que quiere tener aún más negocio y todo esto. Y lo último, porque fue hace unos días, me comentaban, bueno, pero hay un efecto placebo que no sé qué, no tanto. Y decía, mira, yo creo que es muy importante. Mira, para el efecto placebo, vete con los colegas a tomarte una copa de... Ojo, pero el efecto placebo no tiene primarios. Claro, claro. Yo me alegro por lo en cuanto a lo que supone... No es descartable, o sea, el efecto placebo en las pruebas es a lo tampoco mejor es del así, 60%. tampoco es así el efecto placebo exactamente. No es que digo en una persona general se autoconvence en de que cualquier eso es caso, fantástico y me siento bien. Si coñezo xente non cunha enfermidade física determinada, pero mellor enfermidades máis vencelladas ao sistema nervioso, a cuestións mentais e demais, nas que o efecto placebo pode funcionar, e lles funcionou. Ahora, que efecto placebo? En cualquier caso, yo creo que quedó claro que el día médicos que siguen recomendando homeopatía y después problemas que eran los que se planteaban. Gente que deja de seguir tratamientos... Esa es la parte más grave, patología. Es una cuestión que de las autoridades sanitarias que tendrán que ser los que deciden sí o no. Ya empezó. $1.000 millones de dólares mueve al año Estados pero Unidos. ya se eliminaron. Hombre, las universidades tenían cátedras de homeopatía. En Santiago hubo algún intento también, pero efectivamente... Se fueron retirando y se con fueron... títulos colgados nas paredes dos seus exactamente, hay mucha... Bueno, título que aquí también lo hablamos, que te puede sacar en una tarde, un título que te aparece en la impresora. Pues sácatelo y lo pones allí. Es lo que te faltaba. Es lo que te faltaba. Luego no tenemos cara. Periodista homeopático, pequeñas dosis de veneno. Luego nos harás hasta diagnósticos homeopáticos también, supongo. El ácido de Ernesto tiene efectos secundarios y primarios. Pequeño, pero además es que te veo con cara de efecto placebo, tío. Resguarda el ácido porque vamos a hablar de lo que tenemos por delante. Pablo Carballo, muy buenas noches. Buenas noches. Nos vamos a ir a Estados Unidos un ratito porque entre ese populismo, si convenimos en que es lo que es Donald Trump del próximo presidente de Estados Unidos, hay un gesto que hoy deja en evidencia que, en fin, las cosas que quiere hacer. Cuéntanos. Sí, ¿qué ha pasado en las últimas horas? Nos vamos a ir cerca del aeropuerto de Indianápolis, estado de Indiana, una fábrica de aire acondicionado, de aparatos de aire acondicionado, 1.500 trabajadores. De la que hablamos aquí en más o menos, ¿no? Efectivamente. Hablamos por un momento, además, que vamos a recordar ahora, porque justo durante la campaña electoral esta empresa anuncia a sus trabajadores, como digo, algo más de 1.500, su intención de trasladar sus dependencias a México a partir del año 2019. Uno de los trabajadores de la empresa grababa ese momento de comunicación que saltaba a la campaña norteamericana. The best way to stay competitive and protect the business for long term is to move production from our facility in Indianapolis to Monterrey, Mexico.
I want to be clear, this is strictly a business decision. Once again, let's please. Bueno, utilizaba Trump a esta empresa Carrier como uno de los símbolos del declive industrial de los Estados Unidos en los últimos lustros. En 15 años se han perdido más de 4 millones de puestos de trabajo en este sector industrial. Ya digo, como símbolo y en propia campaña en la que saltaba. Esta empresa, que paga $22 a cada americano por trabajar, pretendía pagar 5 en México. Lo utiliza Trump para denunciar los riesgos de la globalización en plena campaña y amenazar a Carrier con aranceles de hasta el 35% en impuestos en las exportaciones si se acaba marchando de México. Companies like Carrier simply fire their workers and move their operations to Mexico. Guess what? Not going to be so easy to do anymore. Bueno, apenas pasan unas semanas de su victoria electoral y ya anuncia en las redes sociales Donald Trump que está trabajando en ello, que está mediando para intentar mantener esta planta en Estados Unidos. Ayer mismo viaja junto a su vicepresidente, a su futuro vicepresidente, a las dependencias de la empresa. La propia compañía, lo ven en las redes sociales y a través de un comunicado, anuncia esa reunión con Trump y con Pence y anuncia que va a mantener parte de los puestos de trabajo, casi algo más de la mitad, en Indianápolis, que no se va a mover de allí. Trump hoy mismo presume de ello a través, como digo, de su cuenta de Twitter. Gran día en Estados Unidos, gracias Carrier. Un Trump que, por cierto, ha anunciado también que va a dejar sus empresas, aunque tampoco ha aclarado cómo, si va a dejar de ser propietario, si sus hijos van a tener algún papel, que va a dejar de ejercer mientras es presidente. Bueno, pues es la última entrega de la historia de la peripecia política de Donald Trump, esa comunicación de que va a dejar sus empresas para ocuparse de Estados Unidos y esa carambola con esa empresa que se convirtió en un símbolo de los votantes de Donald Trump, al considerar que había una América que estaba siendo desatendida por las diferentes políticas de los partidos, digamos, más convencionales. Así que el gesto parecía que tenía una cierta lógica en estos momentos ofrecer esa solución. Y lo que os quiero trasladar de una forma rápida, Iván, hubo quien después de la victoria de Donald Trump dijo, bueno, tampoco os preocupéis que va a haber contrapesos suficientes en el sistema para que Trump no ejecute las políticas que prometió durante la campaña. Yo no sé si transcurridas ya unas semanas a la vista del Ejecutivo y de los nombres que vamos conociendo, ¿sigues pensando, eres de los que piensa que tampoco, ante todo, mucha calma, que no va a pasar nada grave? No, eu calma non teño, pero ninguna, pero en todo caso, si tivese que apostaría porque vai ser así, ou polo menos confío en que sexa así. De feito, as mensaxes que deu desde despois, bueno, prácticamente a mesma noite electoral, no? Xa empezou a tratar bien a Hillary Clinton, non a iban carcelar, en fin, a desdibuxar un pouco todo aquilo, porque eu creo que, bueno, primeiro, era unha estrategia de campaña evidente, e en segundo lugar, creo que tampouco sabía moi ben por onde andaba, nin creo que saiba moi ben a día de hoxe por onde andan. E este tipo de medidas, claro, con Carrier que consigue, claro, eles dixeron que non dixeron que iban cerrar en Indianápolis, que iban a dar parte da produción a Monterrey. Ahora cuantifican 1000 quedan en Indianápolis, pero outros irán a Monterrey. E as medidas que plantea son absurdas, quer decir, ti podes gravar a entrada de produtos a Estados Unidos con un 30, un 40, o que che pete de arancéis, pero que eso ten un efecto rebote, que as empresas norteamericanas non van poder exportar a eses países tampouco que ti graves, co cal afunde máis o sistema norteamericano. Pido vos brevidade, por favor, que estamos fatal. Yo creo que alguien debería de convencer a Donald Trump de que se dedique a las empresas y deje la política. Yo creo que yo creo que es muy importante que se dedique a sus empresas y que ya no nos toque más que las campanas que nos estuvo tocando, ¿no? Yo no soy nada optimista, yo no creo que los contrapoderes van a poder, Fernanda, frenar o aliviar o enmascarar algunas cosas, sí, pero la deriva general va a haber cuestiones que nos van a afectar mucho. Sí, primero, yo creo que esto es un gesto completamente ineficaz y salvo que piense hacer este tipo de negociación con todas las empresas que deslocalicen su producción, lo que decimos, de ahí a México, pero también todo el capital que se está yendo de México, capital humano sobre todo de México a Estados Unidos. No creo que pueda hacerlo uno a uno. Si va por la vía de los aranceles, creo que va a destruir mucha riqueza, donde Estados Unidos va a ser precisamente el gran perjudicado, con lo cual tampoco creo que lo haga. Y creo que es más un gesto populista para mantener satisfechos o para demostrar que él va, bueno, que va a cumplir lo que dice, exactamente. Pero ojo, este mismo discurso lo tiene otra gente, quiero decir, el discurso proteccionista, antiglobalización y de incrementar aranceles y de frenar el libre comercio, lo tenemos también aquí en Galicia y en España. Fernando.
Pues el populismo, si no fuera trágico, sería cómico. Y entonces este tío, claro, nos hace reír porque no nos pilla nuestro país. Ahora, si yo fuera americano, estaría acojonado. Diría, este tío está pirado. No, pero es lo mismo que esto, es el problema del populismo, y es lo que acaba de decir Gonzalo. El problema del rollo antiglobalización, que es lo que mantiene en Europa la izquierda, básicamente es la misma estupidez que esta. La misma, exactamente. O sea, el que defiende que se ría de esto y no se ría del rollo antiglobalización de Europa, es que es el mismo discurso, palabra por palabra. Insostenible y que conduce a la pobreza y completamente a quedarte fuera del juego mundial. No, es exactamente lo mismo. Dicen que los chinos nos lo venden más barato, que los otros tal, que se deslocalizan las empresas. Exactamente igual. A alternativa non é o ultraliberalismo económico No, tampouco. pero perdona, que primero definamos que es ultraliberalismo, que no es el debate. O mercado No, pero la globalización es exactamente el mismo discurso. Es el mismo discurso. A ver, que Rubén seguro que tenga algo que decir. ¿Cuál es la diferencia? A ver, que un presidente ante unha deslocalización industrial vaya a intentar parala, me parece o normal. O normal. Non é discutible. É que eu espero, me tivera gustado, por exemplo, que cando foi a deslocalización ao norte, ahora que estamos vivindo unha deslocalización ao norte de Portugal, que o papel de Feijóo neste caso se xa evitar que a automoción este no norte de Portugal, que perdamos a fábrica de Tesla, por exemplo. A mí eso me parece normal. Cal é o problema? O problema é a demagoxia deste personaxe. O sea, e nosotros no. No, a deslocalizar unha empresa do teu país a outra... Que se negocie para evitarlo. No, ¿cómo se hace? Ahora remate. Este es el ejemplo. Non me deixades acabar. O que non me deixades acabar. A mí me parece normal. Legislativamente pode ser... Pero eu o que quero saber é que prometeu ou que lle deu, que se plante ali. Renovar todos os aires acondicionados. No, pero posiblemente que as condicións de traballo sean menores, é dicir... Pero no, ¿cómo se hace con una ley? ¿Cómo se hace con una ley para no hacerlo ilegal? Neste país é fácil. ¿Cómo se hace? Coas empresas que tiveron axudas públicas que non podían deslocalizar, cousa que non se pode facer en Estados Unidos donde non existe a figura. Pero quero decir que esa figura é normal. Dejadme porque si estáis poco asustados, a lo mejor os vais a asustar un poquito más con lo que decíamos. Fin de semana interesante desde el punto de vista político, de política europea, ese referéndum en Italia que puede perder Matteo Renzi con toda la carga que conllevaría, pero también elecciones en Austria. Como saben, han tenido que repetirse después de que se anularan por problemas detectados. ¿Qué estaríamos diciendo en España si hubiera ocurrido algo parecido? Pablo Carballo. Vaya domingo, nos Vaya espera. domingo de pasión. Efectivamente, domingo de pasión. Vamos a empezar por Italia, si os parece. Más poder para el gobierno central, una reforma electoral que otorga la mayoría absoluta en primera vuelta a partir del 40% de los votos, por ejemplo, la reducción del Senado, el recorte también de las competencias de las regiones. Bueno, todo ello englobado lo van a votar los italianos en referéndum, es la reforma constitucional que pretende Matteo Renzi. Un Renzi que ha ipotecado su futuro político al sì en ese referéndum. Ho personalmente affermato davanti alla stampa, lo ribadisco qui, davanti alle senatrici e ai senatori, che nel caso in cui perdessi il referendum considererei conclusa la mia esperienza politica. L'ho fatto perché credo profondamente in un valore che è il valore della dignità. Bueno, Renzi tiene en contra a la mayor parte de la oposición y también a las encuestas. Las últimas publicadas en Italia le dan al no una ventaja de casi 10 puntos sobre el sí. Un Renzi que ha tenido que pronunciarse muchas veces ante una de las principales acusaciones de la reforma. La califican de excesivamente autoritaria los grupos de oposición. La deriva autoritaria sta nei paesi in cui mettono in carcere i giornalisti, e ce ne sono, in cui mettono in carcere i magistrati, i professori. La deriva autoritaria sta nei paesi che negano le libertà dei singoli. Qui stiamo parlando di una riforma che sta tagliando un po' di poltrone, che sta eliminando i super stipendi dei consiglieri regionali, che sta riducendo i costi delle istituzioni e che dice che solo la Camera dà la fiducia. Ma cosa c'entra la deriva autoritaria o la crisi della democrazia? Qui al massimo si mette in crisi la burocrazia. Bueno, ¿y cómo ha afectado la victoria de Donald Trump a la estrategia de Matteo Renzi en Italia? Fíjense en estas dos imágenes que vamos a ver. Esta primera es una comparecencia para defender el sí al referéndum antes de la victoria electoral de Trump. Comparece Renzi junto a la bandera italiana y la bandera de la Unión Europea. Esta segunda imagen que vamos a ver es de después de la victoria de Trump. Desaparece la bandera europea y se multiplica, ya ven,
hasta el infinito prácticamente, la bandera italiana. Pero también cambia el discurso. Renzi va a un discurso más populista, utiliza el de Beppe Grillo, uno de sus principales rivales, para jugarle a la contra y apela muchas veces a la patria, Italia. Questa riforma è la riforma che finalmente va contro la casta, è chiaro? Perché se io fossi un elettore grillino che ha sempre chiesto, mi raccomando, riduciamo i costi della politica, Roma ladrona, oggi se votate no, voi state andando contro la vostra storia. Bueno, se vende como cambio Renzi, que es el actual primer ministro, ojo a lo que pase en Italia, y ese mismo domingo se lo juegan a cara cruz también, pero tienen que votar, los austríacos. Allí mucho más ajustados los pronósticos, las últimas encuestas, entre 2 y 4 puntos de ventaja para Hofer, el ultraderechista sobre los verdes. Elecciones en mayo, ya saben, anuladas en el recuento y hay que repetirlas el domingo. Leve ventaja de ganar Hofer, sería el primer presidente de un partido de ultraderecha en la Unión Europea desde su fundación en el Tratado de Maastricht en el año 1993. Bueno, al desempate, precisamente un Austria que ya tiene un precedente no muy lejano con esto de la ultraderecha, que vamos a traer aquí a colación por la curiosa situación que se dio entonces. Hablamos de Haider, año 2000. Bruselas exigió a Austria en aquel momento que Haider retirase su candidatura a la Cancillería. Líder ultraderechista, antisemita, xenófobo. Bueno, Bruselas intervino entonces, digo, año 2000. Hoy, viendo lo que nos rodea, es difícil pensar que Bruselas intervenga en tantos países a la vez. Haider acabó por no presentarse, sí lo hizo su partido en aquellas elecciones. Y hablando de Austria y de precedentes, nos vamos a ir a la Segunda Guerra Mundial, ya verán por qué. Uno de los campos de concentración del nazismo, Mauthausen, estaba en suelo austríaco. Y es que una de las víctimas precisamente del Holocausto, no en Mauthausen, en Austria, sino en Auschwitz, en suelo polaco, ha entrado en la campaña austríaca. Han utilizado su vídeo los verdes, el candidato socialdemócrata. Hablamos de una mujer que sobrevivió al Holocausto, 89 años, se llama Frank Gertrudi. Con 16 años llegó a un campo de concentración con sus padres y con sus 2 hermanos pequeños. Fue la única de los 5 que sobrevivió. Se ha grabado este vídeo antes de la votación decisiva del domingo. Beleidigung anderen gegenüber, das Runtermachen, das Schlechtmachen, das stört mich am allermeisten. Keine Achtung vor den anderen, das Niedrigste aus dem Volk, aus den Leuten herausholen. Nicht das Anständige, sondern das Niedrigste. Und das war schon einmal der Fall. Man hat aus den Menschen Hass oder lächerlich machen. Das haben sich die Leute hingestellt und wie die Juden die Wege haben, also die Straßen reinigen mussten, sind die Wiener gestanden, Frauen, Männer, haben zugeschaut und haben gedacht, schaut euch das an, haha, das war lustig. Ja? Und das versucht man wieder rauszuholen aus den Menschen. Und das schmerzt. Und das fürchte ich. Der Ausspruch, so wahr mir Gott helfe, den habe ich gehört im 33er Jahr oder 34er Jahr. Das ist so von einem Menschen, der eigentlich mit Religion nicht viel am Hut hat. Der Punkt bei mir war, wie der Strache das Wort Bürgerkrieg gesagt hat. Da ist mir kalt über den Rücken geronnen und ich habe mir gedacht, das darf nicht einmal erwähnt werden, nicht einmal angedacht werden. Ich habe einen Bürgerkrieg als 7-jähriges Kind erlebt und den habe ich nie vergessen. Da habe ich meine ersten Toten gesehen, leider nicht die letzten. Ja? Aber das habe ich nie vergessen, das hat sich so eingegraben in mir, dass ich das heute noch weiß. Und dann sagt ein Politiker, ein Bürgerkrieg wäre möglich. Das darf doch nicht sein.
Bueno, pues increíble el testimonio. Esto ya lo viví una vez, esta mujer austríaca que entra en la campaña electoral ante la posibilidad de que un ultraderechista se convierta en primer ministro de Austria. Os voy a dejar que reflexionéis íntimamente porque no tenemos tiempo para más. Tendremos ocasión de comentarlo en la intimidad. Reflexionaremos el voto. Bueno, os voy a poner un regalo. No os emocionéis, ¿vale? Es un off the record. Me parece ¿vale? muy bien también. Venga, pues lo vamos a ver. And now we come to the thrilling final episode of our radio drama. Old Pete Belden. Off the record. Pero vamos a ver, ¿cuántos años llevamos ya metidos en sus pantallas, noche tras noche, de lunes a jueves? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Son 6, ¿no, Alex? Sí, 6. Pues oye, chico, la verdad es que el tiempo pasa volando, ¿eh? Sobre todo así de un vistazo rápido. Hombre, tampoco tan rápido, ¿no? Porque esto de debatir en el filo de la medianoche es duro. Esto de cenar a la 1 de la madrugada. ¿Vas a cenar todavía? Sí, no es lo mío. Y ya, si no tienes coche y tienes que plegarte ante tu máximo rival catódico para obtener transporte, no te digo cuánto. Bueno, vamos a demostrar que aquí estos señores se van juntos, que es un gran debate. Vámonos juntos. No, ahora los cojones, ahora no voy contigo ni para Dios. Ven aquí más hasta autostop. Lo voy a Oye, que vean que subimos, porque si no... Venga, nano, ¿sabes lo que voy a hacer? Voy a dejar a Miguel en la autopista, porque no me llevo con él. Venga, adiós. No es capaz, no es capaz. Bueno, en fin, 6 añitos, que se dice pronto, en los que la hemos montado parda. Hemos sobrepasado los límites de la intimidad de nuestros tertulianos tantas veces que podríamos colapsar los juzgados nosotros solitos. ¿Qué grabas? Una cosa para Lois. Joder. Está muy íntimo. Esto es completamente. Esto es vulneración de derechos fundamentales. Y como somos muy retorcidos, no nos llegaba con meterle ahí la cámara en todas las narices. No, queríamos saberlo todo. Es que a mí la tortilla con el café, joder, me da un asco. ¡Ay, a mí me rechaza! Pues yo con el café no puedo, joder. A mí es una combinación. A mí también. ¿Con cebola o sin cebola? Ah. Pero bueno, también te digo, que no se quejen que a Tellado, por ejemplo, aún le dimos un empujoncito para ascender un poquillo. Y a otros también. Bueno, y a otros no. Tengo que decir que a Iván pasó yo al revés. Él empezó a vivir aquí de alcalde y acabó de concejal. Menos mal que no se enfadan, hombre, que son buena gente. Gente normal, en definitiva. Completamente normal, como yo, por cierto. O a Gadis, teño un fillo que gana 1.300 euros e ingeniero informático. Vou a Gadis, xa dixe, teño unha pensión, que carallo. Y por eso, aquí, sobre esta moqueta, se han forjado desde amistades hasta amores. Y aunque siempre hemos intentado de corazón ser su voz, puede que haya veces que no lo consiguiésemos, pero piensen que pudo ser por causas de fuerza mayor. Hola, buenas noches, señor presidente Gosmetes. Perdón. Pasa por la rebola. Porque la vocación de este programa siempre fue hablar de todo, hacer de todo y para todos. Para los programas infantiles, para los de variedades, para los musicales, para los concursos, para los deportivos, para los humorísticos, para los informativos, para los educativos, para los distribuidores, para los productores, para los anunciantes, para los presidentes, para los ejecutivos, para la TV abierta, para la TV paga, para los directores, para los que escriben, para las aperturas, para el actor principal, para la actriz principal, para los de reparto, para los que vinieron el año pasado, para los que se animaron a volver, para los que vinieron solos, para los que vinieron con alguien, para los que no vinieron, para los que llegaron últimos, para los que se van antes, para los que se quedan hasta el final, para los que se van a otro lado, para los nerviosos, para los que están atrás, para los fans, para los que se maquillaron de más, para los que se pasaron con el sol, para los que vinieron por la playa, para los que no sabían qué ponerse, para los que entraron por la alfombra, para los que se tropiezan, para los que te quieren, para los que tienen ideas, para los que se trabajan todo, para los que se comprometen, para los que se superan, para que no te olvides de esta noche, para todos. And now we come to the thrilling final episode of our radio drama. Old Pete Belden. Off the record. Bueno, chicos, pues hasta aquí hemos llegado. Muchísimas gracias de verdad por acompañarnos esta noche. Un placer, os queremos todos mucho. Mañana regresamos a partir de las 10 con un programa especial. Hasta entonces, sean felices.